7 de la mañana con 9 minutos, avanzamos en uno de los temas que se ha convertido en noticia, que se ha tomado la agenda en las últimas horas y que tiene que ver con este fallo unánime en el que el Pleno de la Corte Suprema finalmente removió a Ángela Vivanco del Poder Judicial, entre otros argumentos por comprometer los cimientos del Estado de Derecho. El máximo tribunal dio por acreditado que la ahora ex jueza cometió irregularidades y presiones indebidas en causas judiciales, incluso más allá de su vínculo con el abogado Luis Hermosilla. Daniela Forero Ortiz, tú nos vas a contar toda la historia y las reacciones. ¿Cómo te va? Buen día. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos frente a una mujer que se quedó sin su venda y balanza, objetos que tiene la figura que representa la justicia. Es un fallo verdaderamente lapidario que quedó plasmado en el fin de la carrera judicial de Ángela Francisca Vivanco Martínez, quien se convirtió en la segunda ministra de la Corte Suprema en ser removida por sus pares. Todo esto en la historia del Poder Judicial. No hay duda que el caso Audio ha dejado múltiples damnificados, pero ya podemos hablar derechamente de caídos, algunos en prisión preventiva, otros dejando de liderar instituciones, como fue el caso del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, y ahora la ex jueza de la tercera sala del máximo tribunal. Su defensa intentó de todo, con múltiples recursos, y ayer intentó persuadir a 19 ministros, 3 de ellos suplentes, de que Vivanco no cometió irregularidades ni interferencias en causas, algunas, eso sí, relacionadas con Luis Hermosilla. Este convencimiento no llegó a tal y de manera unánime decidieron removerla de la cúspide del Poder Judicial. El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, dijo que Vivanco incurrió en un comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura y que desde luego priman sobre su derecho a la inamovilidad al haber comprometido gravemente con su mal comportamiento los cimientos del Estado de Derecho. Además, que dijo la máxima autoridad del Poder Judicial que el comportamiento desplegado por la ministra revela irregularidades, que ejerció presiones sobre los relatores para apurar ciertos proyectos de fallo. Se declara por unanimidad que la señora Ángela Vivanco Martínez no ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones y en consecuencia se acuerda la remoción de su cargo como ministra de esta Corte Suprema de Justicia. El texto íntegro de la sentencia será dado a conocer con posterioridad. Muchas gracias. Ya, eso queda pendiente, Daniela. Va a ser interesante conocer ese texto en detalle, porque lo que hizo ayer el presidente de la Corte Suprema fue resumir en esa expresión que tú citabas, Paula, esto de comprometer los cimientos del Estado de Derecho. En ese solo concepto se resume la larga enumeración que hizo de infracciones de la ex jueza Vivanco, donde hay una serie de cuestiones que simplemente son incompatibles con la función jurisdiccional. Y en definitiva fue, como dices tú, Daniela, lapidario. Aquí está lleno de connotaciones, bueno, históricas, porque ya se ha recordado, esto es la primera vez que ocurre en 23 años, desde la destitución en 2001 del juez Luis Correa Bulo por tráfico de influencias. Ahora es por este verdadero listado, esta suerte de prontuario de infracciones a la función de una alta magistratura en el Poder Judicial. Y por lo tanto adquiere un carácter ahí que para el registro histórico. Cabe preguntarse cuál fue el ambiente en que todo esto se produjo, el que fuera unánime, el que hubiera una tensión, porque se trata de una par de los que estaban sancionando esta destitución. ¿Y cómo se integró el Pleno? Porque hubo ahí al menos alguna ausencia que hay que notar. Sí, justamente es importante lo que ustedes dicen respecto a lo histórico de esto, si bien no es inédito porque es segunda vez que un Supremo es expulsado por sus pares, pero sí podemos decir que es primera vez que en este cuaderno de remoción se realizan alegatos. En eso fueron pioneros en el caso de Ángela Vivanco y que evidentemente fueron transmitidos por el Poder Judicial. Respecto a la integración del Pleno, este fue por el presidente, evidentemente, Ricardo Blanco, también estuvieron los ministros Chevesich, Andrea Muñoz, también Arturo Prado, Silva, Repeto, Llanos, Rabanales, Carroza, Letelier, Matus, estos últimos 3 investigados por la Comisión de Ética. También estuvo Gajardo, Cipertille, Melo, González López, y hubo 3 ministros suplentes que fueron Muñoz, Gómez y Lucich. Esos fueron finalmente los que en fallo unánime no lograron el convencimiento de la defensa de Ángela Vivanco y decidieron expulsarla de la cúspide del Poder Judicial.
Lo decíamos porque también dentro de los argumentos de la defensa fueron bastante relevantes. Cristóbal Osorio es un abogado que es destacado en el área, muy reconocido por sus pares, y dentro de eso él partió diciendo que se trataba de un día histórico porque se veía como los supremos se juzgaban a sí mismos y que la venda y balanza, haciendo alusión a lo que porta la mujer que representa la justicia, están en crisis. Pero vamos directamente a los descargos que hace este jurista. Él habló de un zigzagueo violento, de una extracción parcial de los chats, ya que dice que el Ministerio Público mandó un collage de los WhatsApp y se hizo cargo punto por punto, pero eso finalmente no fue suficiente. Pasemos a escuchar las palabras de Cristóbal Osorio, que pese a este lapidario resolución, a este fallo totalmente lapidario, dijo que están tranquilos. Pero nosotros nos vamos tranquilos. Hoy día ustedes pudieron escuchar los alegatos, cuál era nuestro argumento al respecto, y yo quedo conforme con la defensa que nosotros realizamos, los planteamientos que hicimos y los diversos antecedentes de carácter objetivo relativos a la antigüedad de la sentencia. Así que yo les doy las gracias. No voy a hacer más declaraciones, no voy a hacer más declaraciones, pero desde ya les agradezco y no se preocupen que los próximos pasos y todas esas cosas que pudieran ocurrir, me imagino que lo irá también informando la ministra y su equipo jurídico en materia penal. No es algo que a mí me corresponda decidir. Yo estaba en esta etapa del procedimiento de remoción. Yo por lo menos esta parte que a mí me correspondía lo doy por concluida. Claro, recordemos que también Ángela Vivanco enfrenta un proceso penal y un proceso de juicio político con 2 acusaciones constitucionales en su contra, y de esa parte de su defensa se está haciendo cargo Juan Carlos Manríquez, que ha deslizado en otras oportunidades algo que le preguntaban ahí a Osorio, Daniela, que es esto de terminar recurriendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, tú mencionabas que el Pleno estuvo integrado, ponías ahí todos los nombres de los ministros y decías estos 3 últimos investigados. ¿Qué pasa con esos otros jueces? Sí, es importante tocar ese tema porque si bien Ángela Vivanco era la única que se enfrentaba a un cuaderno de remoción, hay otros ministros, puntualmente estamos hablando de Mario Carroza, María Teresa Letelier y Jean-Pierre Matús, quienes están siendo investigados por la Comisión de Ética por también presuntas irregularidades, algunas vinculadas con Luis Hermosilla, otros vinculados con el ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago de Copiapó, Juan Antonio Poblete, y recordemos que también se encuentra la figura de Sergio Muñoz. Él está suspendido ahora, pero que también está siendo investigado por la Comisión de Ética, pero nada que ver con lo relacionado al caso chat o caso WhatsApp, sino que ahí lo investigan por un tema con su hija y por una presunta filtración de información. Es importante mencionar acá los ministros que están siendo investigados por la Comisión de Ética porque cuando finalmente se confirma la remoción de Ángela Vivanco, llegaron los trabajadores judiciales, la Organización de Trabajadores del Poder Judicial, entre ellos su presidente Marcelo Acevedo, quien dice que a su juicio considera de que la Corte Suprema hizo justicia con esta resolución, pero que hay ministros, refiriéndose a lo que están investigados, que también han cometido hechos graves, entre ellos Jean-Pierre Matús. Efectivamente, la Corte Suprema, a nuestro parecer, ha hecho justicia. Efectivamente, eran acusaciones demasiado graves para que efectivamente se absolviera la ahora ministro de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Nos parece que la convicción del Tribunal Pleno fue absoluta y eso es muy interesante analizar. No hubo fallo dividido ni voto en contra. Bueno, y recordemos que casos involucrados a Ángela Vivanco tenían relación, o más bien este caso estalló a raíz del caso Audio, y respecto a eso, Luis Hermosilla, que recordemos se encuentra en prisión preventiva, en el anexo Capitán Llaver, denunció a fiscales tras filtración de su chat e incluso podría interponer una querella criminal contra todos estos persecutores de este denominado caso Audio o caso Hermosilla. Ya, Daniela Forero Ortiz, se cierra este capítulo, queda la incógnita de algunos otros recursos que pueda presentar en otras instancias internacionales el equipo jurídico que apoya a la ex ministra Vivanco ahora, pero tal como escuchábamos ahí a su defensor en esta etapa, Cristóbal Osorio, su pega se acabó acá, no habría ninguna acción que seguir ante la misma Suprema, ni siquiera una respetuosa solicitud de revisión de lo que acaban de dictaminar. Fue unánime, lapidario, contundente, como que no hay por dónde tampoco, para decirlo bien con todas sus letras.
Gracias, Daniela, Gracias, por todo el Daniela, informe buen y el día. Que trabajo estén bien, buen día. Igual tú. de cobertura en estos días de este importante capítulo. Yo diría, Paula, que hay un par de cosas que rescatar aquí. Uno fue, finalmente, dentro de todo, y viendo las proporciones de cómo son estas cosas, la celeridad con la que finalmente la Suprema resolvió de manera tajante e inequívoca. Cualquier voto de minoría aquí habría significado que quedara una duda, que le daba a la defensa algún argumento para algún tipo de acción ya de última ratio, como se dice, pero ni siquiera cabe eso, como decíamos recién, no hay por dónde, la verdad, esto ya no tiene vuelta. En segundo lugar, tan rápido que incluso termina siendo removida la ministra Vivanco antes que la propia Cámara o el Congreso la destituyan, porque sus dos acusaciones están en curso. Tienen ahora pronóstico incierto, no tanto porque no estén los votos que debieran estar, al parecer, sino por todo el enredo que hay con las dos acusaciones que hay. Una que está mezclada con la de Muñoz, que no tiene ni pies ni cabeza la unión de ambas acusaciones, pero bueno, en el Senado se van a ver de manera separada. Y la otra, la del copy-paste. Y la otra, la del copy-paste, que es la que presentó el oficialismo, que tiene como un daño ahí de base en su redacción. Por ese texto ahí equívoco en su comienzo, en su planteamiento de las causales. Inicial de las causales, justamente. Claro. Nada menos que eso. Pero, bueno, si es destituida, ya fue destituida, así que no va a tener ese efecto, pero sí su inhabilitación por 5 años para ejercer funciones públicas. Ella tiene 61 años. Hizo toda una carrera en las leyes, en el derecho, tuvo incursiones políticas también en su minuto. Ella viene, recordemos, del partido de centro-centro de Francisco Javier Errázuriz, fue la abogada casi brazo derecho del recordado político y empresario Fra Errázuriz, que marcó una época, fue el que terció ahí nada menos que la contienda entre Patricio Elwin y Hernán Vige en 1989. Y en esa etapa ella estuvo con ese grupo político. Después se asoció a fines de los 90 a RN cuando fue como candidata a diputada, cuando Andrés Salamanda había sido candidato a senador por una de las dos grandes circunscripciones de la región metropolitana. Ninguno de los dos ganó en esa época, como recuerdo hoy día algún medio. Y después ella dejó la política y se abocó a sus tareas académicas y de trabajo como abogada y aspirando siempre a llegar a la Corte Suprema. Llega a la Corte Suprema desde fuera. Entonces aquí yo quería anotar el último punto, Paula, que es que ella finalmente fue una self-made woman, si tú quieres, en el ámbito judicial y político, porque nunca estuvo con un padrinazgo político permanente. Fue más bien utilitaria la relación tal vez que tuvo con la Unión de Centro-Centro de Francisco Javier Errázuriz, donde él la tenía primero como abogada de su empresa, y donde tuvo una incursión que llegó hasta por ahí nomás, en la directiva de partido, más bien que en cargos electivos. El único intento que tuvo con RN fracasó. No mantuvo el padrinazgo de RN ni de las alianzas de derecha. Se salió de ahí, se abocó a la academia y a esta aspiración que la termina instalando en la Suprema, con una gestión personal que ahora sabemos que fue súper gravitante con el mismo Luis Hermosilla, y con contactos que la posicionaron ahí, y con lo que la Corte Suprema ahora dictamina, que fue finalmente un intercambio de favores y de situaciones absolutamente irregulares que no correspondían, de manera que no son presentables. Y ahora también convengamos en que cae porque se la deja caer, porque nadie la está cuidando. Y es más, ojo con esto, porque puede ser que algunos estén viendo a Ángela Vivanco como el chivo expiatorio que puede provocar la distensión de los demás casos. No debiera ser así, porque hay muchas cosas graves que se investigan sobre otras personas, transversalmente en lo político, hablando en lo político. De modo que no debiéramos esperar, y ojalá que algunos no saquen esa cuenta. Yo sí porque creo, sería lo más fácil, ¿no? Yo sí creo, y quería volver sobre el primer punto que tú planteabas, Mauricio, que la Corte Suprema consigue hacer un trabajo lo más limpio que pudo en este caso, ¿no? Y por ahí en la Corte Suprema sí se puede desahogar un poquito el conflicto, más allá de que tienen dos ministros, Jean-Pierre Matus y Sergio Muñoz, que también están siendo acusados constitucionalmente. Pero lo que tú planteabas de la unanimidad a mí me parece súper relevante en el trabajo que hace la Corte Suprema para, de alguna manera, terminar con el caso Ángela Vivanco con muchísima rapidez, que exista ese sentido de cuerpo colegiado como Corte Suprema en un minuto, que es la confianza la que está puesta en entredicho. Y lo otro, que hayan conseguido también separar este proceso y resolverlo antes de la acusación constitucional en el Senado.
Me parece que eso es muy relevante porque podrían haberse terminado mezclando las cosas. Y era una intención de la Corte Suprema deliberada. De hecho, se ha informado que incluso si la defensa conseguía ayer suspender la audiencia, iban a poner este pleno para el lunes, o sea, antes del martes 15 que votara el Senado. Era una urgencia para la Corte Suprema que esta definición se tomara antes del juicio político, porque pongámonos en el escenario al revés, que el escenario político hubiera avanzado antes que la decisión de los pares y la decisión administrativa, habría sido todo mucho más complejo, sí, más y mucho más enturbiado y mucho más contaminado. Lo cierto es que el martes se vota la acusación constitucional en el Senado y habrá que ver si esta decisión de la Corte Suprema influye o no en la decisión que van a tomar en el Congreso. Y que la dejaría bien probablemente inhabilitada para ejercer ningún tipo de función pública por 5 años. Le queda una academia de la que también tuvo que salir. En la Universidad Católica está suspendida, tal cual.